Señores concejales, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Vamos a dar comienzo a la sesión del día. Antes que nada, le vamos a pedir al concejal Argüello que hice la bandera y que la deje después a media asta como corresponde. Vamos a comenzar a tratar el primer punto de la orden del día, que es la consideración del veto total de la ordenanza 004 del Consejo Deliberante del municipio. Concejales. Sí, concejal. Buenas noches, señora Presidente, buenas noches a todos los concejales presentes. Bueno, ha llegado un veto total de la ordenanza 004 que tiene que ver con la autorización para que la farmacia Sarmiento se traslade de un lugar a otro de apenas escasos metros sobre la Belsaco. Este proyecto de ordenanza, que había sido presentado por la oposición, fue tratado en comisión respectiva. Recuerdo que vino el asesor letrado del municipio y bueno, existía ya todo un expediente administrativo en el Ejecutivo rechazando el traslado de las sucursales de la farmacia de la Red Sarmiento, porque incumplía dos ordenanzas respecto a los metros que tiene que haber de distancia entre una farmacia y otra. Asimismo, en sesión la ordenanza fue aprobada por los concejales opositores y llegó al Ejecutivo. Obviamente nos ha llegado ahora el veto de la ordenanza aprobada en su momento. Por las mismas consideraciones que se habían tratado en comisión, habiendo sido ya finalizado la cuestión administrativa, con cosas juzgadas, en el sentido de que no se va a volver a tratar en el Ejecutivo este tema. Bueno, el intendente ha decidido vetarla en su totalidad y por eso trae este proyecto de nuevo para su segundo tratamiento, a los fines de que se vote por su aprobación o rechazo. ¿Alguien más quiere decir? Sí, Yo, si me permiten, no sé si te interrumpí. No, ya está. Bien. Yo lo único que quiero remarcar es la realidad particular que significa al Ejecutivo tener que vetar una ordenanza como tal. Esta ordenanza, como lo señalamos nosotros oportunamente, no pone en valor o en consideración toda la instancia administrativa que el Ejecutivo había realizado, incluso otorgándole al intendente una audiencia al empresario y también revisando toda la particularidad del caso. En tal caso, si el empresario tuviese alguna instancia en la que entiende que se le está vulnerando un derecho, ha agotado toda esa administrativa y está en condiciones de hacer un reclamo de índole judicial. En este caso, el veto sigue el dictamen que ya había dado la asesoría letrada, porque se había girado un expediente desde el área de habilitaciones de negocio. Pudimos hacer algunas averiguaciones al respecto, y las averiguaciones que hemos hecho al respecto tienen que ver con algunas cuestiones relativas a las cosas que sí nos preocupaban que presentó el empresario. Por ejemplo, la importancia o la relevancia de que le estaba dando trabajo a vecinos de la ciudad. Efectivamente, gracias a Dios, los vecinos siguen trabajando, el local comercial sigue funcionando, bien, en su ubicación actual, digamos,
Y de hecho pudimos acceder a una nómina de un montón de otros empleados de la misma firma y cadena de farmacia, que efectivamente, como muy bien señaló el empresario, le ha dado trabajo a un montón de vecinos de la ciudad. Por lo tanto, no se trata de cercenar una normativa o una solicitud. Creo que la solicitud de una excepción es viable en tanto y en cuanto nos sucedió, como lo habíamos tratado, como había señalado anteriormente en Barrio Industrial, y en esta instancia creo que lo más importante era poner sobre la discusión todo lo que ya se había hecho en función, y sobre todo porque existía un reclamo de otro par que está en la misma rubro, en la misma condición de actividad comercial, que era el representante de la otra farmacia. Entonces, no es un dato menor, lo digo porque a veces la connotación del veto se le trata de una connotación negativa. Yo en este caso lo creo altamente positiva porque habla de una coherencia de algo que ya se hizo y que efectivamente hicieron los distintos ámbitos del Ejecutivo Municipal, y que en esta ocasión, a partir de ese dictamen, se ha elevado un veto para que nosotros nos expresemos en función de eso. Y que no es lo mismo que sucede en otras instancias, cuando el recurso del veto también lícito y legítimo es como sucede con otras ordenanzas que han pasado. Entonces, bueno, era aclarar esto al presidente para que poner en valor lo que ya había hecho el Ejecutivo Municipal, lo que había hecho el área correspondiente de habilitación de negocio, lo que había hecho la asesoría de entrada con un dictamen, todas esas instancias que también hemos tenido acceso o que pueden tener acceso los concejales de distintos bloques. Nada más. Simplemente de nuestro bloque, y adelanto que por supuesto no vamos a acompañar este veto, entendiendo que acompañamos, como decía el concejal, pensando en la en la mano de obra local, por supuesto hacia la familia de la panadería de los Medis, una obra que ya estaba hecha y vino por vía de excepción. Y parece que cuando hacen las cosas con tiempo, preparándose, presentando, por 30 metros, 35 metros, yo no estaría tan tranquilo si esas 8 fuentes de trabajo están garantizadas en el largo plazo. Quizás a lo mejor puedo pensar en una reubicación, pero evidentemente es una farmacia que cierra. Y déjame dudar o pensar, porque me gustaría también haber tenido la posibilidad de dialogar con el farmacéutico que hizo el comentario, que entiendo no es más propietario de la farmacia, y creo que me parece que medimos algunas cosas con una vara y otras cosas con otra vara distinta. Nosotros no vamos a acompañar, por supuesto, este veto, que significa ni más ni menos que dejar, por lo menos lo dudo, la fuente de trabajo de 8 familias que son de la ciudad de La Calera. Un empresario que nace, apuesta, invierte en la ciudad de La Calera, y que por 30 metros estemos avalando un veto, no lo vamos a acompañar. Bueno, no, yo quería que conste en acta, ¿sí? Que primero, de las 9 sucursales que tiene en la ciudad de La Calera, es la primera vez que le surge una imposibilidad porque hay una ordenanza que prohíbe lo que el señor quiere hacer, ese traslado. Entonces, no es que haya algo contra del empresario, de ningún modo. Hay que recordarle también que pudo realizar su farmacia Sarmiento en la avenida General Paz, cerquita del Banco Santander, que tuvo problemas en su momento con ese emprendimiento, con esa obra, en el cual tuvo un lamentable fallecimiento de un empleado, que así todo pudo continuar con la obra y terminarla, y hoy es un gran comercio de esta ciudad. Y después quiero dejar en claro, digamos, que las ordenanzas no están hechas a medida de un solo comerciante. Hay que pensar también en el resto de los comerciantes, como se pensó, ¿sí?, hace 10 años atrás, cuando una gran cadena de farmacias quería instalarse en la ciudad, en pleno centro, estoy hablando de Pharmacity, y obviamente, como comerciante en ese momento, mucho más chico que
Sarmiento también se opuso. Entonces, la ordenanza está para ser respetada en cualquier circunstancia, hace 10 años atrás y ahora. Así que, bueno, obviamente de nuestro bloque, por supuesto que vamos a apoyar el veto total de esta ordenanza y no vamos a acompañar el proyecto. Nada más. ¿Alguien más que decir algo? Entonces. Sí, gracias, presidente. Bueno, no, simplemente marcar postura nuevamente que estamos de acuerdo con el veto, me sumo a las palabras de Gastón. La verdad que pareciera ser que sí, depende de la cara de clientes, del tema de la habitación o no. Lamentamos que hoy se siguen perdiendo fuentes de trabajo. Hoy estuve casualmente en la fábrica de calzado Buen Paso, de Cooperativa, y me comentaban los chicos que ya tienen 70 puestos cesantes, y sin embargo tenemos la posibilidad de por 30 metros seguir garantizando por lo menos el trabajo a 8 familias de Calera. Y bueno, evidentemente no se escucha, o por lo menos parece ser que no es importante eso. Y lo otro, cuando hoy la realidad marca que esta farmacia, este comerciante, está a 30 metros del local que hoy está funcionando. Entonces, la verdad que no lo entendemos, no lo vamos a acompañar claramente, así que era simplemente para marcar la postura y no tener acá también la decisión de no acompañar. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Sí, discúlpame, concejal Aguirre. Yo, bueno, recién dijo la concejal Sofía Fernández Montero que la ley está para ser cumplida. No podemos dejar de recordar que hace menos de un mes y medio, se votó por vía de excepción también un proyecto de ordenanza para la panadería de Romechi, como dice el concejal Morán, que en ese momento yo solicité que tengamos algún criterio para las vías de excepción, porque si no pasa esto, ¿no? Los criterios, si es el cumplimiento de la ley está para ser cumplida, está para ser cumplida en esta ordenanza y en la anterior también, que se votó por vía de excepción por unanimidad. Entonces, si no tenemos criterios claros, yo quiero marcar como postura que no voy a acompañar más en estos 4 años ninguna excepción, porque con la excepción tiene criterios establecidos para no tener que sospechar que es de acuerdo a la cara del cliente. Puede ser que no, o sea, no pasa de la sospecha, a mí no me consta, pero no está bueno que quede la duda tampoco para nadie. Entonces, si la ley tiene que ser cumplida, todas las leyes que sean cumplidas y que no haya excepción para nadie más. Concejal Ramos. Yo lo hago a través suyo, tratar de darle una consideración a la apreciación que hace la concejal Reinier. No es correcto, porque no es comparable una situación con esta. Nosotros estamos hablando de una actividad comercial que está regida no solo por leyes provinciales, sino por el colegio farmacéutico y por un montón de otras cuestiones que hacen a que nosotros lo atendamos como tal. Yo insisto en mis palabras en haber dicho que esto ha sido votado en instancia administrativa del área de habilitación de negocios y también con un dictamen de la asesoría legal y también, como si fuera poco, el mismo intendente le dio una audiencia personal para poder abordar este tema. Entonces, no existe ninguna relación según la cara de nadie, por el contrario, no son mis familiares los que trabajan en la farmacia Sarmiento, no son familiares míos, es muy por el contrario. Entonces, acá es muy sencillo, el veto tiene una clara intencionalidad, es respetar todo el proceso que se ha hecho justamente a través, nada más y nada menos que la área correspondiente del Ejecutivo. Y no es la primera vez que este cuerpo se ve en la obligación o la necesidad de tener que trabajar un tema que busque otra relevancia, otros intereses. Yo sí me permito hacer una deducción, busca otros intereses cuando le es competencia del Ejecutivo. Si entonces, si ninguno de nosotros pertenece al área o al fuero del Ejecutivo, y el Ejecutivo ha hecho las cosas y ya se ha dictaminado en función de eso también,
Entonces, si lo ha hecho, evidentemente nosotros desoímos el proceso que está haciendo. Procesos que no se hacían anteriormente, ¿me entienden? Esto es lo que... Si no parece como que de repente no estamos contemplando, no, anteriormente la área de habilitación de negocio no existía. Esta gestión lleva más de 1.500 habilitaciones de negocio. Disculpame un ratito, ¿pueden hablar un poquito más bajito, por favor? Si me pueden estar hablando cualquiera de nosotros. Sí. Esta gestión lleva regularizado más de 1.500 habilitaciones de negocio. Es de público conocimiento que en toda el área centro que se ha puesto a trabajar puntualmente en esto. Trabajando efectivamente en lo que a nosotros nos corresponde, ahí nos corresponde al Ejecutivo. Entonces, no es comparable la situación en la que tuvimos que abordar como muy bien dijo el concejal Morán, una obra que ya estaba realizada, que entiendo que no solo se le dio se le pasó, se la sancionó como tal, sino que efectivamente tuvo que recurrir a este órgano para que le diera una ejecución en ese sentido. ¿Por qué recurrió? Porque efectivamente no lo podía tener desde el Ejecutivo. El Ejecutivo no le iba a otorgar por ningún otro instrumento una exhibición. Entonces nosotros no tenemos amigos. No tenemos amigos en el orden comercial que se vean discrecionalmente favorecidos por esto. No lo tenemos. Entonces, si efectivamente podemos demostrar esto, es porque hoy el Ejecutivo sigue con la coherencia de haber dado un dictamen anteriormente, hoy podría haber modificado su postura y dice, no, lamentablemente, que me disculpe el concejal, que me disculpe el autor del proyecto y el empresario, nos vamos a mantener en ese decisión. Y gracias a Dios no nos consta que esa su familia se quede sin trabajo. Celebramos que efectivamente no se queden sin trabajo. No hemos visto por el momento que oportunamente esa farmacia te va a dejar de funcionar el lugar que está, ¿se entiende? Gracias. Concejal, Señora Presidenta, una pregunta porque hay algo que es como que empaña todo el ida y vuelta que estamos teniendo. Me gustaría que explique el concejal la cosa que quiso decir con que ningún familiar de él trabaja en esa farmacia. Que no tengo ningún familiar que trabaje en la red de farmacia de Sarmiento. Por eso lo va a vetar, por eso acompaña el veto. No. Por eso no tomamos con nosotros ningún conocimiento de que seamos amigos discrecionalmente podemos favorecer eso. Eso es lo que quise decir. no. Pero no lo está favoreciendo. Sí, Eso es eso. Por eso me parece sí, terminaste. Sí, no, sí, no, concejal. no entiendo qué quiso. Yo entiendo que el Ejecutivo está en todo su derecho de vetar esta ordenanza y entiendo que acompañan el veto los concejales del oficialismo. Lo único que pido es que seamos coherentes en la argumentación, porque lo que acaba de decir el concejal La Rosa, refutando lo que yo dije antes, no es correcto. Cuando se hace la excepción al código de edificación, justamente el concejal lo dijo, vinieron a buscar acá la excepción porque en el Ejecutivo no la consiguieron, que es lo mismo que pasa con la farmacia Sarmiento. No lo consiguieron en el Ejecutivo y vienen a buscarlo por vía excepcional. O sea, las situaciones son iguales. En ambos no se pidió una excepción a la norma vigente. En una se otorgó, en otra no se otorgó. Pedí en su momento criterios claros para esto. Si no podemos generar en un trabajo de comisión en algún momento criterios claros para esto, me parece que lo más prudente es no seguir generando excepciones a la norma. Concejal Rosa, ¿puede desde su lugar tomar el lugar como presidente? Necesito hablar como concejal. Particularmente, bajo ningún punto de vista considero pares en el tema de los MEGIS con el tema de las farmacias. Vuelvo a insistir, lo dijeron, el tema de las farmacias viene regido no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Eso es algo a lo que nosotros no podemos independizarnos, es imposible que nos independicemos de eso. Y son rubros totalmente distintos y son situaciones completamente distintas. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos en su momento de fijar criterios, nunca se fijó, me parece correcto que no se hagan más excepciones, o bien que entre todos propongamos una forma de hacer, de cómo podemos hacer excepciones o cómo podemos autorizar excepciones. Pero podemos hacer un proyecto entre todos, que salga entre todos, que todos nos pongamos de acuerdo. Les aseguro que no es por la cara del cliente, vuelvo a insistir, nunca en mi vida había visto a los MEGI.
Y tampoco había visto nunca en mi vida al señor dueño de la farmacia Sarmiento. Y por otro lado, no me consta que queden 8 familias sin trabajo, puesto que hay ¿cuántas cantidades de farmacias en la calera de Sarmiento? ¿No? Y tampoco es el único lugar donde se puede instalar una farmacia. De hecho, perdón, presidente, de hecho, en una manzana tiene Vamos a poner la dos. selección. Está bien. Perdón, sí, estaba hablando yo. De hecho, hay más lugares donde pueda autorizar, donde pueda pedir la autorización, lo que no significa que no dé lugar a las apreciaciones de ustedes y a las apreciaciones de ustedes. Dejo mi lugar como concejal y me constituyo como presidente y los escucho. No, Miguel, no sé si... Sí, Miguel, querías... De hecho, en una manzana, la misma manzana tiene 2 sucursales. Ah, ok. En la misma manzana. Perfecto. Y yo también me gustaría ver la posibilidad de que, bueno, que ya no se da esta situación de la farmacia que se traslado, decirle al señor Porcela que, por ejemplo, él podría poner una sucursal de su red, que es muy importante en la ciudad, en la zona de Domení. Ahí abarcaría barrios muy importantes, gran cantidad de gente, la otra banda, Rumi, Matadero, La Campana, el mismo Domení. O sea, hay muchísima gente, no necesita una farmacia para esta zona. Me parece que sería muy bueno poner para este lado también. Ya no que estén todos acá, se concentran en el mismo lugar. Concejal... Sí, simplemente recordar que este proyecto no es para abrir una nueva farmacia, es un traslado de una farmacia que ya está en funcionamiento, a 30 metros donde está, y es curioso decir, bueno, vamos que la ciudad que reubique a los empleados, digamos, es por lo menos curioso pensar que eso puede ser un fundamento de no ver que hay familias que se pueden quedar sin trabajo, porque las pensó acá el propietario cuando vino, que él si no podía, tiene una farmacia, no es que tiene que abrir otra, tiene esta farmacia que está acá y tiene esos empleados, y esos empleados los va a trasladar 30 metros acá, no que va a abrir otro negocio. Eso quiero que quede claro y que conste en acta, simplemente para dar claridad, porque se hablan de muchas cosas y por ahí se confunde. El espíritu de tolerancia es 30 metros, correr, esta farmacia está acá, 2 locales de acá a acá. Eso fue lo que pidió acá el propietario, simplemente para que conste ahí. ¿Estamos? Ok. Entonces vamos a proceder a la votación. Punto número 1 de la sesión del día de la fecha, que es la consideración del veto total, ordenanza 004, Consejo Deliberante 2025. Por positivo, por negativo, queda aprobado el veto por no contar la oposición con el número necesario para que sea aprobado el veto. Vamos a proceder al segundo punto de la orden del día, que es la consideración del veto parcial, ordenanza 005 del Consejo Deliberante 2025. Sí, concejal. Gracias, presidente. Bueno, en la misma línea del punto número 1, en este caso, el Ejecutivo nos ha enviado un veto parcial de la ordenanza 005, que tiene que ver con el acuerdo de la Municipalidad con EPEC, el acuerdo federal que se hizo con provincia de Córdoba. Este veto parcial tiene que ver con el artículo número 3 de la ordenanza, 4. El artículo 3 de esa ordenanza, en su parte final, donde se delega la facultad al intendente, al ejecutivo municipal, de poder suscribir créditos de libre disponibilidad a través de este acuerdo federal que se hace con el gobierno de la provincia, y que los bloques opositores solicitaron que se hiciera con la autorización del Consejo Deliberante. Entonces, previa autorización del Consejo Deliberante. Al llegar la ordenanza al Ejecutivo, la asesoría letrada ha intervenido en su ordenanza con un veto parcial en ese artículo número 3, solicitando que sea sin autorización del Consejo Deliberante, porque son préstamos de libre disponibilidad
en el cual, digamos, no hay ningún criterio de oportunidad o conveniencia que podamos nosotros desde el Consejo trabajar porque es todo gestión y administración del Ejecutivo. Solamente es por ese punto nomás. No es un artículo completo, sino es parte de los artículos. Perfecto. Sí, concejal La Rosa. Creo que es importante también hablar con absoluta sinceridad al respecto. El fondo del acuerdo federal, como ya lo habíamos discutido oportunamente, nos va a exigir a la Municipalidad de La Calera disponer el 1% de la coparticipación y el gobierno de la provincia de Córdoba va a retener el 1% de esa coparticipación que le corresponde al municipio de La Calera. Sin autorización. Y pone a disposición de los municipios en la creación de un fondo que hasta el momento era La Calera y algún que otro municipio más que le faltaban adherir al acuerdo federal. Pone a disposición un fondo para que los gobiernos puedan afrontar distintas realidades. Fondo que efectivamente va a también estar puesto a consideración del gobierno de la provincia cuando el gobierno municipal así lo solicite. Es parte de eso lo trabajado con el área del Ministerio de Gobierno, el contador Manuel Calvo, y con el licenciado Augusto Pastores, secretario del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Con ello nos llevó un arduo tiempo de trabajo poder discutir si efectivamente le era conveniente a la municipalidad. El intendente hizo simplemente una expresión, y yo creo que, espero que me permita el intendente poder darla a conocer como tal. El intendente Rambaldi dijo oportunamente, dice, si nosotros destinamos el 2% de nuestro presupuesto al ente metropolitano, entonces colaboraremos con el ente metropolitano en cuanto sea una entidad de subgobierno entre la provincia y el municipio, pero nosotros reclamaremos que los fondos que destinamos al ente metropolitano vuelvan efectivamente esos fondos disponibles. Ya la municipalidad está comprometida con un acuerdo donde aporte el 1% y también le exigíamos al gobierno de la provincia que efectivamente ese 1% que ya destinásemos también viniera en acciones o planes concretos, obras concretas, fondos para ayudar a lo que fuera. Ha cambiado muchísimo desde el último gobierno de la nación, a partir de esta nueva presidencia, y a partir de que efectivamente hay instancias que no reciben los gobiernos provinciales subsidios u otro tipo de elementos, otros recursos de coparticipación, y esa realidad que ha cambiado sustancialmente le ha llevado al gobernador de la provincia de Córdoba a contemplar cuál es la manera en la que va a colaborar con los municipios. Entonces, esa forma en la que hay un nuevo programa, se establecieron leyes provinciales que van a adecuarse para la manera en la que el gobierno va a colaborar con los gobiernos municipales. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos al gobierno de la provincia a solicitar un fondo, por ejemplo, les recuerdo, hace poco tiempo, mientras el exintendente Facundo Rufey estaba dejando su mandato, solicitó un fondo, en aquel momento alrededor de 23 millones de pesos, creo que era, para el mando de obra de la construcción el cordón ponente de barrio Puerta Colorada, un desastre de obra. Pero una obra no solo mal hecha, sino que comprometió después recursos municipales para poder nivelar nuevamente las calles, los vecinos no pueden sacar sus autos. ¿Por qué hago una valoración respecto a eso? Porque eso que solicitó el intendente Facundo Rufey, efectivamente era sujeto a lo que él consideraba que debía hacer. Nadie podía oponerse si el intendente entendía que iba a llevar adelante una obra X en un barrio. ¿Y por qué motivo entonces viene del Ejecutivo un veto parcial del artículo 3 o originalmente el artículo 4? Porque la oposición nuevamente nos quiso a nosotros poner en la consideración de que van a ser ellos quienes deciden de qué manera vamos a utilizar este fondo. Entonces, estudiamos la posibilidad en este veto, lo consultamos también con el gobierno de la provincia y decidimos vetar parcialmente el artículo para que el Ejecutivo pueda disponer del fondo. Obviamente tendrá que notificarlo cada vez que esa ocasión esté. Entiendo yo que puede utilizar 350 millones por semestre probablemente. Si ustedes se fijan más o menos lo que el gobernador también destinó a la colaboración en su última visita. Y yo se lo digo a través suyo, pero lo digo a la cara a los 5 concejales opositores.
La decisión respecto a este veto parcial es porque no existe colaboración por parte de la oposición en estos temas. Cuando pedimos la ampliación del crédito Bancor, la autorización de la ampliación del crédito Bancor, agotamos todas las instancias. Lo pusimos en consideración de cuántos funcionarios tuviese a nuestro alcance. ¿Para qué? Para demostrar que efectivamente con 700 millones de pesos habíamos hecho la compra de tantos bienes de capital y que pretendíamos hacer tal otra cosa. Se decidió, por supuesto, absoluta libertad y responsabilidad, no acompañarlo. Entonces, en esta ocasión, en la que hemos adherido a un acuerdo federal, efectivamente hay un veto parcial por ese motivo. ¿Se entiende? Dicho en criollo, ¿por qué se modifica el artículo 3? Porque la oposición no nos acompaña. En cada ocasión que tenemos de poder solicitar un fondo, ya sea reintegrable o no, nosotros no encontramos una colaboración y un acompañamiento. Lo digo porque es la opinión que tengo respecto a lo que he podido ver en los últimos tiempos cuando nos tocó debatir puntualmente cualquier elemento que signifique aportarle al gobierno, al Ejecutivo Municipal, la posibilidad de que desarrolle un plan de gobierno o alguna estrategia para la compra de bienes de capital o afrontar cualquier otro tipo de problema. Simplemente eso. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Sí, yo simplemente quisiera consultar a la presidencia cómo quedaría redactado con este veto, entendiendo que nosotros hicimos la modificación en el pedido del primer proyecto de ordenanza, se solicitaba aumentar el OIM un 6%. Eso queda, está perfecto, eso lo el OIM al 15%. Nosotros hicimos la modificación para que quede el OIM en el 9%. No, usted suscribió Se suscribió ese artículo por eso, pero quedó con el 9%, lógicamente, porque así estaba establecido en un principio. Entonces, mi pregunta es, en este artículo 3, el veto es parcial, aún, entiendo yo, por eso la realidad, aún que le cambie ese veto, el espíritu al artículo. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Respóndele, por favor. O sea, Respóndele. me vuelvo a empezar, porque quizá no fui claro. El artículo 3 reza que debe tener previa autorización del Consejo Deliberante. Eso es la ordenanza que fue al Ejecutivo, el Ejecutivo estudió y dijo, no, vamos a vetar el artículo. No vete el artículo 3, sino que hace un veto parcial, cambiándole el espíritu del artículo 3. No, eso es lo que nos Eso es lo que sí. No le cambiamos el artículo. le Perdón, cambia el no puedo espíritu hablar. al artículo. Debería, entiendo yo, debería No se le cambia el artículo. suprimir el artículo 3, porque el espíritu de ese artículo es que pase por la autorización, pre-autorización del Consejo Deliberante. Si se modifica, el espíritu del artículo 3 es previa autorización del Consejo Deliberante. Si suprimimos eso, queda ese artículo número 3, no tiene el mismo sentido, el mismo espíritu con el que fue enviado al Ejecutivo. Entonces, entiendo que... Ahí te lo explica. No es que lo explique. Yo vuelvo a hacer insistencia en esto, presidente. Efectivamente, hay un veto parcial de ese artículo porque entiende el Ejecutivo que no corresponde al que es conveniente. Y lo ha consultado así. Entonces, sometemos esta elevación de la consideración del veto parcial que ha hecho el Ejecutivo. Simplemente lo ponemos porque solicitamos que se vote. ¿Qué ibas a decir vos? Eso, que no corresponde que sea previa autorización del Consejo Deliberante, porque es un préstamo de libre disponibilidad en la cual nosotros como consejo no tenemos por qué intervenir. Y ya lo había dicho en otra oportunidad también, el asesor letrado cuando había venido en la oportunidad de tratamiento de otras ordenanzas también. Entiendo que no se cambia el espíritu al artículo porque expresamente dice que autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir los créditos que tienen que ver justamente con este acuerdo federal que establece en el artículo número 2. Así que para mí está correcto la relación. Simplemente quiero que consten acá que el veto en parcial no es el artículo 3, sino que sí cambia el espíritu del artículo, la modificación. Pero quiero que consten acá, es Sí, concejal. mi moción. Bueno, yo voy de nuevo sobre la forma de argumentar el veto. Otra vez,
tienen todo el derecho en vetarlo, saben que aunque no acompañemos, no llegamos con la cantidad de votos necesarios para que el veto quede anulado. Ahora, una cosa es decir, no corresponde, como lo acaban de decir, pero no fue el único argumento. Fue no corresponde un argumento. Y el otro argumento fue no ponemos a consideración del Consejo esto porque la oposición no nos vota nada y nos obtura la obra, el cuerpo de la rueda y todo eso que empieza, perdón, y me hago cargo, es como un chicaneo político. Dos cosas hemos tenido que votar en préstamos. Uno de 700 millones y el otro de 300, o sea, menos de la mitad. 290, menos de la mitad. Uno aprobamos el de 700, el que tenía así, de mayor monto, el otro fue el que no. O sea, esto no nos habla de que realmente nosotros estemos obturando, no vamos a decir todo que sí. De todos modos, porque tenemos otro punto de vista, porque tenemos proyectos diferentes, porque hemos ido a elecciones con proyectos diferentes. O sea, esto es así. Nosotros, si bien somos oposición, hay una mayoría que quedó conformada de alguna manera y que, bueno, en las democracias gobierna la mayoría, lo que la mayoría quiere. Es una situación rara que el oficialismo quede con minoría. Pero digo, no hace falta, me parece, como argumento, porque si dicen no corresponde, que ese es uno de los argumentos, no corresponde que pase por el Consejo, está todo bien. Ahora cuando ingresa lo otro, yo también quiero, que no lo quería decir porque no me parece, pero lo tengo que decir porque siento que hay una agresión política innecesaria al vetarlo. Yo también tengo la sospecha entonces de que se quiere sacar esa parte del articulado porque el Ejecutivo no quiere el control. Porque el Ejecutivo no quiere el control del Consejo Deliberante. No quieren que las mayorías del Consejo Deliberante se expresen. Yo no hablo ni de oficialismo ni de oposición, hablo de la mayoría. Acá hay una mayoría que se le veta todo. Lo que sale por mayoría del Consejo, que es el sistema democrático, lo indica así, termina siendo vetado. A ver, yo lo que pido, bueno, ahora me va a contestar el concejal Rosito, pero me gustaría que podamos expresar argumentos que no vayan al choque político. Cuando estamos hablando de cosas importantes, cuando decir nosotros consideramos que este veto es porque no corresponde, listo, y nos quedamos todos callados, votarán a favor de ustedes, votaremos en contra de nosotros, queda vetado. Pero ya cuando entran otros argumentos queriendo embarrar la cancha y que encima no tienen sustento, dos préstamos fueron el más importante, el de mayor punto se lo hemos aprobado. Bueno, eso. Yo no pretendo responder a través suyo del concejal Ranieri. Yo pretendo a través suyo poder manifestarle al resto de los vecinos lo que pienso. Si hay algo que tengo, es una opinión, para eso me da la... Sí, algo que queremos igual. Para eso me da la inmunidad de opinión, mi carácter de concejal en la índole legislativa, poder opinar. Eso no me... Tiene razón la concejala que dice que eso no nos permite a nosotros decir cualquier barbaridad al respecto. Somos responsables de lo que decimos. Por eso dije lo que dije. Yo, y mi bloque también, porque es lo que hemos conversado con mi bloque, nosotros encontramos efectivamente, fehacientemente, oportunidades, condiciones donde no se acompaña la gestión. ¿Me entienden? Mire, si lo hago más sencillo, presidente. Nosotros solicitamos la ampliación de un crédito, o en este caso cuando pretendemos comprar bienes de capital. La gestión anterior compró 2 camiones, que nosotros pretendimos comprar 2 camiones, con compra directa. ¿Entiende la diferencia? Con compra directa. ¿Y sabe quién le compraron aquellos 2 camiones, señor presidente? Al señor que recibimos un tiempo atrás. ¿Usted pretende que yo no haga una deducción de que efectivamente le falta transparencia? Si hay una gestión que ha aportado transparencia, hay una persona a través de una licitación, señor presidente, a través de una licitación, por una compulsa en la licitación, ¿me entiende? Entonces, lo que le quiero decir, fíjese la diferencia. Yo le agradezco la participación del concejal Morán. Nosotros compramos un camión con un hidroelevador, que es el último que se demoró un montón,
efectivamente no era responsabilidad del vendedor, sino del proveedor, aparte del equipamiento, con una licitación a concurso participaron, pulsearon, ahí usted tiene acceso a todo eso, y esta gestión le ha brindado acceso a todo y cuanto tenga. Y yo le voy a recordar en esta oportunidad, presidente, y en todas las ocasiones que haga falta de aquí hasta el final de nuestro mandato, de que el tribuno de cuenta opositor tiene acceso y firma por conformidad y de carácter unánime todas las boletas que llegan. Tiene acceso el tribuno de cuenta opositor. Nuestro tribuno de cuenta opositor no tenía acceso. No tuvo durante 40 años en una absoluta gestión que viciada de falta de transparencia. Lo hemos denunciado al intendente Facundo Rufrey por tránsfuga. Por tránsfuga lo hemos denunciado. En la compra directa de 2 camiones y cualquier otra instancia. Entonces, ahora resulta que tenemos que mirar las cosas de otra manera. La gente, los vecinos, que podemos verlo, nos ha reconocido a nosotros que le hemos dado transparencia a la compra de. Y por lo tanto, discúlpeme, ¿sí? Y por lo tanto, no, hago una pausa, porque si alguien quiere decir algo, que lo diga abiertamente y que argumente lo que sostiene. Y por lo tanto, nosotros hemos hecho eso. Y en esa instancia de poder haber aportado transparencia al acto de gobierno que hemos tenido, principalmente a los gastos que hemos realizado, que no ha sido poco. Ya le ha demostrado el intendente Rambaldi, en un año donde no se ha terciarizado el servicio, hemos comprado un parque automotor nuevo. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. 160.000 pesos le debíamos al gobierno de la provincia y no le debíamos más nada, presidente. ¿No le llama a ustedes la atención? Al menos los vecinos no les llama la atención efectivamente que hemos regularizado una deuda pretendida con el PEC que superaba lo que efectivamente vamos a pagar con un plan de pago que nos conviene. Entonces, ahora no busquemos palabras que expresen cierta neutralidad, que busquen cierta diplomacia. No, le damos las cosas por su nombre. Cuando yo dije que los 5 concejales opositores, que en muchas ocasiones bien lo he denominado como rufeilita, ponen palma en la rueda, yo lo sigo sosteniendo. ¿Y sabe cuál será la única forma en la que yo me convenza de eso? Cuando vea efectivamente que nos acompañan. No nos acompañan. Discúlpenme un rato, chicos. Concejales, cuando habla cada uno de ustedes, se hace silencio. Les voy a pedir exactamente Todos hacemos silencio. por lo menos, Miguel, por favor. Por lo menos los risas y todo eso está perfecto, pero con un volumen más bajo. Por favor. Yo lo que digo es, cuando yo vea expresamente, gracias, presidente, cuando vea expresamente que nos acompañen en eso, y que después, tanto ellos como los vecinos nos juzguen si efectivamente nos equivocamos, o que nos juzguen si efectivamente no le damos transparencia a nuestro acto de gobierno. Hemos sido transparentes y lo vamos a seguir siendo, y hemos logrado un montón de cuestiones referidas a la compra de bienes puntualmente, porque así nos valoró el Banco de la Provincia de Córdoba. Ya lo pusimos en otra instancia de que cuando nos habían hecho la obligación crediticia, la Municipalidad de Calera no podía exigir crédito. Entonces, por favor, no pensemos que esto no es un tema menor. Yo entiendo lo que me quiere expresar la consejera Nelly. Me lleva a reflexionar también, pero yo voy a seguir diciendo lo que pienso en materia de que no hay una decisión de compañero al gobierno, simplemente eso. Concejal Enfermo. Sí, gracias. Bueno, yo quería decir que no se cercena el control de poder simplemente vetando parcialmente un artículo de una ordenanza. Todos nosotros, los concejales, podemos presentar aquí pedidos de informe de cualquier materia que si se obtiene la mayoría o por unanimidad, van directamente al departamento ejecutivo, al área que corresponde y son contestados en tiempo y forma. Eso lo digo para que conste en acta y por lo que dijo la concejal Rainieri cuando le tocó su turno. Acá no se cercena el control de poder. De hecho, esta semana llegaron las contestaciones de algunos pedidos de informe que se habían aprobado en este consejo semanas atrás. Faltan 2. ¿Cuánto se enviaron? Una sola respuesta de aproximación. ¿Cuántos pedidos de informe hemos presentado? El año pasado, ¿no? Porque los del año pasado que no llegaron respondidos no se nos caducaron. Yo sé. Los del año pasado no se respondió ninguno.
porque dicen que responden en tiempo y forma, quizás no llegaron a mí. Yo pienso que eso No, simplemente, la verdad que hablando de transparencia, y la verdad que es hermoso, me encanta. Pregunto, ¿se podrá conseguir para el lunes que tenemos comisión que lo de organigrama, que todavía estamos esperando y no lo tenemos? El lunes tenemos comisión. No sé, o el miércoles, digo, Y la publicación. para la semana que Pero viene. de hecho se te dio informe. Sí, Sí. para poder saber más o menos con quién, a quién Y lo de dirigirnos. la basura también va. Eso. Y lo que falta es el organigrama. Eso. ¿Y qué más? La publicación del boletín oficial, el término de transparencia estaría bueno, estar al día. Y otra cosa que yo quisiera, no sé si... Perdón, discúlpeme, estamos en sesión. Perdón, pido la palabra. La sesión Exactamente. es Sí. exento, ¿Eh? que tenemos que ir a votación. No, pero Podemos hablar para. pedí la palabra por... Te voy a dar la palabra. Sí, te digo para ordenar un poco. Sí. Es porque, ya que hablamos de los pedidos de informe, pido la palabra para saber si tengo que expresar una nota por escrito. Pido la palabra para que colabore para saber si tengo que pedir por escrito, hacer un pedido, pero me gustaría que las actas, necesitaría que las actas que elaboramos después de cada comisión o de cada sesión sean transcritas y presentadas. Están todas transcritas, todas transcritas y todas Están impresas. impresas están en la El libro a pedido la de otros concejales quisieron que primero estén encuadernadas y que después se firmen. Así que por ejemplo tenemos el libro de acta del año pasado, pero hasta que no No, pero tenemos... las de este año. A este año nos mandamos también, hasta que tengamos todas y hagamos el libro. Pero para firmarlas. Pero están transcritas, pueden venir y leerlas tranquilamente con el tiempo que ustedes crean necesario. Cuando se termine este año, el libro de acta se va a presentar para que se pueda firmar. Porque también se requería que esté encuadernado para poder firmarlo. El año pasado yo imprimía las actas, las traía para firmar y me dijeron no quiero firmar papeles sueltos. Entonces yo envío todo por mail, está en la constancia de cómo quedan las actas. Si nosotros imprimimos algo que se ha modificado, o sea, ustedes pueden chequearlo, pero nosotros no modificamos nada y después imprimimos el mail todo junto y se encuadra. Para mí era más fácil imprimir todo, que lo firmen, que se guarde y después se encuadra, pero fue pedido de que no demos hojas sueltas. ¿Por qué, pregunto, permiso, por qué no se usa el libro de acta? El libro físico de carpeta gruesa que dice acta, que está numerado, todo. Porque hemos hecho lo mismo, pero de manera digital, porque es más rápido y es más clara la redacción. Y mandamos a hacer un libro de acta. Con tapa dura y todo lo que dice. Exactamente, lo podemos mostrar si querés. Sí, me olvidé, eso sí, No lo vimos. Está enumerado como corresponde. Señor presidente, yo entiendo que esto es de relevancia. Pero vamos a Esto para tener trabajar en la comisión o para trabajar fuera de la sesión. La presidenta mi bloque ha sometido esto, ha hecho una moción que se somete a votación el punto 2 del orden del día. Vamos entonces a proceder a la votación del punto número 2 de la orden del día, que es la consideración del veto parcial, ordenanza 005, Consejo Deliberante 2025. Por positivo, por negativo, queda aprobado por mayoría. Gracias, consejero. No estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo el concejal, pero entiendo que tiene que estar. Concejal Fernández de Antonio. Sí, es para presentar un proyecto de ordenanza sobre el tema, ya que terminamos con la orden del día de la fecha. Es un proyecto de exhibición para el Centro Cultural La Fábrica, para ponerlo en consideración para ver si lo vamos a tratar. Ok, ¿querés repartir las cosas? Si aceptan el tratado. Vamos a votar la moción de la concejal Fernández. ¿Cómo? Vamos a contar. Sí, una aclaración que hace quizás. Digo, ahí del comentario del concejal Morat. ¿Qué? No dice ningún ¿Qué momento. No sé a usted no se lo dice, no sé, es algo que Que lo dejemos, entendí que usted sugería a su compañero que lo dejara con porque no podemos debatir un tema que todavía no. Por eso, una aclaración. Presidente. A ver, estamos en sesión.
todavía hay no una se- moción, hay un proyecto de presentación de un proyecto sobre tabla. Exactamente. Hago una aclaración al respecto, pero usted someta la consideración del proyecto sobre tabla. Levantó la mano. Solicito que se ponga en consideración el tratamiento del proyecto de ordenanza exhibición del Centro Cultural de Fábrica, lo acabo Ok. de decir. y lo Entonces vuelvo vamos a votar la moción de la concejal Fernández de poner en consideración el proyecto sobre tabla de exhibición del Centro Cultural La Fábrica, ¿ok? Por positivo. Por negativo, perdón, por positivo 5, 6, 7, o por positivo, vos también. Entonces, unánime. Presidente, empecémonos levantando la mano. Solicitar un cuarto intermedio. Sí, claro, por supuesto. Vamos a votar la moción de la concejal Reinieri. Les puedo hacer simplemente lo siguiente. Yo quiero solicitar que para que usted conceda la moción de cuarto intermedio, el motivo por el cual el presidente de Filón ha presentado ese trabajo. Entonces, es el siguiente. Se dirigió el señor Carlos Navarro a la municipalidad. Esto es lo que yo solo quería decir. Sí, El señor Carlos Navarro se dirigió a la municipalidad tuve hoy. porque con anterioridad, el día de ayer cumplió usted lo visitó. Sí, hoy lo hice. Correcto. Por su 36 aniversario. Bien. Pero el señor Carlos Navarro se ha acercado nuevamente porque la situación de irregularidad en la que se encontraba. Él nos ha solicitado, si no nosotros hubiéramos esperado, no lo hubiésemos presentado sobre tabla. Claro. ¿Se entiende? Lo hubiésemos presentado para comisionarlo el día lunes y tratarlo en sesión. Como no vimos que eso fuera relevante solo el día lunes, entonces lo presentamos sobre tabla para ver efectivamente la posibilidad de que... Y no es únicamente exhibición, sino conservación de... Perfecto, vamos a... sí. Solicito un cuarto intermedio para que la concejal Lo pueda había solicitado la concejal Reinieri, por favor votemos por positivo por el voto intermedio y damos comienzo al cuarto intermedio para poner el proyecto de exhibición de... ¿Sí? Concejal Fernández. Gracias, señor presidente. Bueno, básicamente entiendo que ya lo han podido leer todos los concejales. Es para dar tratamiento a una condonación de deuda del Centro Cultural de Fábrica que tiene que ver con deuda acumulada de la tasa de propiedad del lugar donde se encuentra funcionando y tasa de agua y cloacas también. Ya desde hace muchos años a la fecha se ha ido condonando su deuda, con lo cual, bueno, la última instancia fue en el año 2022, por lo que el señor Navarro ha solicitado nuevamente esta petición, pero con un agregado que en el artículo número 2, este consejo lo exima, ¿sí?, hacia el futuro, una vez publicada y promulgada esta ordenanza, del pago de la tasa de agua y cloacas y de la tasa por servicios a la propiedad, mientras funcione el Centro Cultural La Fábrica. Es decir, que la única condición que ellos tienen es que ese inmueble, ¿sí?, de propiedad de los señores Carlos Navarro y Virginia Mancilla siga funcionando como museo y como centro cultural. Mientras siga funcionando, se los exime de ahora hacia el futuro de la exhibición de pagar lo que es tasa de agua y propiedad. Y en esta misma ordenanza se condona la deuda que se mantuvo desde el 2022 a la fecha. Hace varios años atrás, estoy hablando de la década del 90, se los eximió de la tasa de la propiedad en su momento, pero no se hizo efectiva en la municipalidad, por lo cual le siguieron llegando las boletas, tanto de propiedad como en su momento también de agua, siempre solicitando ante este consejo la condonación y la exhibición. Esta ordenanza ratifica, ¿sí?, esa exhibición que se hizo en la década del 90 y le suma también la de agua hacia el futuro. Así que, bueno, en el marco de sus 36 años, que lo cumplieron ayer, también obviamente felicitarlos por la cantidad de años que hace que mantienen ese lugar tan bonito al servicio, ¿sí?, de la cultura de nuestra ciudad, y solicita a nuestro bloque que se vote. Perfecto. Le voy a dar primero la palabra
y después seguimos con la moción. Sí, bueno, en primera instancia decir que sí, que estoy completamente de acuerdo con esta exhibición. De hecho, si no recuerdo mal, creo que en el 2023 también tuve una exhibición, porque recuerdo que me había juntado con Juan Carlos Navarro, me he hecho el pedido de ingresar a notas del consejo, así que creería que el 23 también, por eso iba a solicitar que, una vez que esto esté tratado, que nos manden cuál es la deuda real en la actualidad. Y también decir que sería muy importante, nosotros estamos ya, pero estaría bueno que trabajemos en conjunto, una ordenanza que incluya también a Lecovacha, a Pamela Daf, que son centros culturales muy importantes y seguramente que hay algunos otros más, porque nos parece que este aporte que podemos hacer nosotros desde acá que nos toca hacia la cultura y hacia los centros culturales que hacen un enorme trabajo y por supuesto están como todos pasando una situación difícil. Me parece que hoy tenemos la posibilidad de a través de este proyecto, que está muy bueno, también incluir a la Covacha y a Pamela Daf, y seguramente que si hacemos un relevamiento más profundo van a haber otros centros culturales. Así que bueno, los invito a que trabajemos juntos un proyecto para que incluyamos a los centros culturales de toda la ciudad. Perfecto. Concejal. Sí, yo quería, con respecto al Centro Cultural de Fábrica, decir que ellos actualmente están allí, que ellos como artistas comenzaron con la escuela de arte que funcionaba en los años 76, 77, en el club, en el actual club de pesca. Así, ellos dan el club de ajedrez, ellos allí daban clases de arte, o sea que tienen una carrera larga en la carrera con respecto a la cultura, de la promoción del arte. Y eso por un lado, reconocer la historia que tienen en carrera ellos como artistas y ellos como promotores. Tienen premios internacionales, ¿no? Sí, ya eran artistas reconocidos. Y también, revisando esta ordenanza, era ver que yo conversé con Carlos en alguna oportunidad, me encontré con un comercio cuando no estábamos todavía en ejercicio, me explicó la situación esta, pero yo quiero saber si es una sola cuenta o dos cuentas. Yo tenía entendido, claro, que lo que acá habla de una, por eso me pregunto. Un número de cuenta, lo que pasa es que incluye los tres lotes en cada claro, cuenta. incluye la casa, porque está todo en el mismo lugar. Sí, perdón, tres, yo no puedo hablar. Sí, Sí, estamos hablando de tres cuentas concretas, sí. 91-63, 91-62 y 91-61. El periodo de deudado aparece a partir del 1 del 2021, ¿sí? Desde ahí tiene un registro de deuda, ¿correcto? Según lo que me manifestó el señor Carlos Díaz Navarro. ¿Dónde está el número? Perdón, señor Lucas. No, lo tiene ahí. No lo vi acá en la ordenanza. Claro, me parece lo que sí quería aclararle, incluso hay otro de las cuentas que figuran desde 2019. Lo que expresó el señor Díaz Navarro, efectivamente, como bien dijo el concejal Moratti, lo había solicitado, pero no se efectivizaban esas exhibiciones. Sí, no lo sé por qué. Y que el ex intendente Facundo Rufael le dijo que debía solicitarla periódicamente, o sea, anualmente. La otra consideración que quiero que se haga, presidente, es recordar que estamos hablando de los propietarios, son dos jubilados, ¿bien? Y que no hay ningún tipo de actividad usufructo y ningún tipo de actividad económica al respecto. Que por otro lado, si existe, para que a futuro nosotros acompañemos iniciativas como esta, sin buena duda tienen que ver con sostener un patrimonio cultural, no solo la actividad en tanto y en cuanto no genere, lógicamente, una actividad comercial. Si de repente, yo tengo por ejemplo una persona con la que hacía una actividad artística acá, pero me cobraba, entonces efectivamente no creo que esa persona debe ser eximida como tal. Lo pongo en términos propositivos. El señor Carlos Díaz Navarro y la señora Virginia Mancilla son jubilados ambos, se encuentran en una situación delicada económicamente incluso y de salud, pero aparte de ello no tienen ninguna actividad comercial
respecto de eso. Hay que proponer nosotros, ellos han aportado muchas piezas de culturas a la ciudad, tanto en el Museo Pedrón, que hay piezas exhibidas, como en las plazas, como en el caso de la Plaza 25 de Mayo Mendigo. Hay piezas que son piezas artísticas que ellos han donado y que hoy son patrimonio de la ciudad. Entonces, en reconocimiento de eso, particularmente que el bloque puso sobre tabla. Y también fue una declaración que hice puntualmente, fue la premura de presentarlo ahora y no presentarlo para que lo trabajasen en la comisión, porque entendíamos que todos íbamos a estar de acuerdo, porque ya otros gobiernos también los habían eximido, ahora se trata de condonar una deuda, pero también por la solicitud de ellos, que le daban un cierto carácter de urgencia, porque estaban preocupados, etc. Y bueno, esta era una ocasión como para también decir, bueno, cuanto antes seguramente el Consejo lo puede tratar para solicitar al área de renta que sean eximidos y que se vamos a esa deuda. Ok, como Mi pregunta era respecto, porque acá veo un número de cuenta y por eso, para no dejar excluidos los otros. vamos a adjuntar los números de cuenta, podemos poner un anexo Claro. donde en la ordenanza donde aparezcan los... ¿Podría leer Sí. el monto que se está? No están sumados los montos. Veo una cuenta que no es como usted dice, que era a partir del 2022 o del 2023, sino del 2019, una de ellas. No tiene un monto. De todo modo, sí tienen montos, pero no están por años están establecidos o por periodos facturados. La otra cosa que yo quisiera cometer la imprudencia, señor presidente, es que efectivamente esto es lo que he podido tener acceso y no es lo que el director de renta me ha dado como tal. ¿Se entiende? Nosotros entiendo que lo que busca el proyecto es condonarle la deuda y eximirlo. Que justamente el reclamo que hacía el propietario es: nosotros veníamos, solicitábamos, no se hacía, se pasaba un tiempo, algunas cosas tuvimos la obligación de pagarlo, se pasaba un tiempo y después de eso, entonces bueno, dijimos, bueno, seguramente el cuerpo va a acompañar eso, vamos a solicitar que se considere la condonación de la deuda y la exhibición del trabajo de predio completo. Como presidente no quiero, ya te doy la palabra, no quiero decir nada con respecto a la norma en sí, pero si tienen la oportunidad, o no han ido todavía, la belleza que hay ahí adentro es impresionante, ya sea de obras que se han presentado a nivel internacional, de cosas que le han regalado a ellos. La verdad que si tienen la oportunidad de ir, no se pierdan eso porque es maravilloso. Concejala. No, simplemente decir que el bloque de la Unión Cívica Radical, por supuesto que lo vamos a acompañar. Conozco a Virginia Carlos hace muchos años, sé de su labor que han hecho en cuanto a la cultura y sus aportes a nuestra ciudad. Conozco perfectamente lo que es el museo y la calidad y la riqueza cultural que hay en lo que es el museo. Entonces, por supuesto que lo voy a acompañar y sí les solicito que por favor le agreguen a la ordenanza que conste en acta los tres números de cuenta para que efectivamente quede plasmado dentro del programa. Se puede poner un anexo con los tres números de cuenta que queda incluido dentro de esa deuda. Exactamente. El detalle de la deuda es que va a llevar más tiempo porque ellos han pagado una parte, después hay parte que no se ha registrado, hay parte que estaba condonada, pero sigue en el sistema. Eso va a llevar un poquito más de tiempo, pero los números de cuentas sí. ¿Okay? Entonces, pero están anexados en la ordenanza los números de cuenta. Exactamente, exactamente. Porque con los años. Claro. Si están los números de cuenta en la ordenanza, ya está. O sea, de acá se podrá. Pero están acá los propietarios de su DNI que los titulares. Sí, son ellos. Pero de todas maneras se puede realizar. De todas maneras, sí, no nos quita nada. Por ejemplo, nos quita y me parece que le pidamos a la dirección de renta que ¿Se abandona y se exhiba? no hay ningún problema. Muy bien. Me parece correcto. Entonces vamos a proceder a votar la moción de la concejal Fernández, la presentación sobre tablas, que es condonación de deuda y exhibición a el Centro Cultural La Fábrica. Por positivo, por unanimidad queda aprobada la ordenanza.
concejales no habiendo más nada para aclarar, en el día de la fecha damos por terminada la sesión y le vamos a solicitar al concejal Morán que por favor reabrir la página. Y sin aplaudir. Y sin aplaudir. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas noches y nos vemos para la próxima.